Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos como siempre la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, de bendición aquí en el Parashá en Familia para la familia. Así es, bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar conectados en el programa del día de hoy. Para todas las personas que estudian con nosotros este Parashá en Familia. Muy felices y contentos de regresar en este Parashá Vayera, donde estaremos hablando acerca de el regreso de Moisés a Egipto, ahora como el ungido, como el hombre enviado de Adonai. Así que la enseñanza del día de hoy, papel y lápiz, y recuerda que si nos estás viendo por primera vez, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de Israel Casa Integral. En la parte de abajo coloca el botón de suscribirse y también prende la campana de notificaciones para que recibas toda la información que estamos subiendo. Como los hemos estado diciendo en los últimos videos, estamos unificando todas nuestras enseñanzas en un solo lugar, así que vas a poder ver no solo el Parashá en Familia, sino otra gran cantidad de recursos. Vamos al Parashá del día de hoy, la enseñanza del día de hoy, papel y lápiz y listos para esta enseñanza donde estaremos hablando acerca de un tema muy interesante. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bien, pues damos comienzo así a nuestro Parashá de la semana, Parashá Vayera, y su significado, y me aparecí, o también podríamos llamarlo, y me mostré. Es bien interesante esta expresión. Vamos a ir al libro de Éxodo, Shemot, en el capítulo 6, donde da comienzo este Parashá, a partir del verso 2 hasta el capítulo 9, verso 35. Es una Parashá muy extensa, con mucho contenido. Les recomiendo, por favor, visítenos en nuestro portal y vean los Parashá de los 2 años anteriores, donde evidentemente profundizamos con mucho detalle el tema que nos ocupa para este Parashá. Así es que vamos a retomar un poco el tema hoy, dando otra dirección. Libro de Shemot, capítulo 6. Dice la palabra: Adonai respondió a Moshe: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, con mano fuerte los echará de su tierra. Verso 2. Habló todavía Elohim a Moshe y le dijo: yo soy Yah-Hei Bad-Hei. Y aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, mas con mi nombre de Yod-Hei Bad-Hei, Hashem, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Y asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por favor, esta palabra pacto tengámosla muy presente, porque creo que hoy necesitamos definir con mucha atención esta palabra pacto. Y viene el verso 6, sobre el verso 6, a propósito, concentraremos nuestro tema ya en el día de Shabbat, hablaremos más en detalle, pero voy a leerlo para dar ese anuncio. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Yod-Hei Bad-Hei, y yo os sacaré
de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo seré Elohim vuestro Dios, y os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Verso 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo, Yod, Hei, Bad, Hei. Maravilloso. Qué tema tan Una apasionante. introducción apasionante. Un chistecito. A ver. Dice una persona que llevaba un GPS. Nunca lleves un GPS a un cementerio. Pregúntame por qué. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos ir con GPS si no sabemos llegar? Porque cuando llegues al cementerio, el GPS te dirá: has llegado a tu destino final. Wow. Muy válido, único muy que me válido, acuerdo muy de los válido, muy chistes. válido, muy bien. Y verdaderamente el pueblo de Israel, al salir de Egipto en esta trayectoria, verdaderamente necesitaban un GPS. Un ¿no? GPS. Creo que es tan interesante en este capítulo de Éxodo, capítulo 6, porque vemos unas hermosas palabras de lo que es el enviado de Dios. Aquí vemos, y creo que lo hemos dicho en los últimos programas y lo voy a repetir una vez más, que tenemos que ver esta historia de Egipto de una parte cultural, contexto cultural, y cómo Dios, lo pudiéramos decir de una forma, está jugando el juego, y suena a lo mejor muy fuerte estas palabras, pero está jugando con los egipcios a mostrarles a ellos de que Él es el único verdadero Adonai. En Éxodo capítulo 4 y 3 vemos cómo Adonai se le revela a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y era muy importante esta revelación porque Moisés venía de una casa de dioses. Los egipcios tenían dioses para muchas cosas. Entonces, al revelarse Dios, Adonai, a Moisés y decirle: mira, yo soy no solo el Dios verdadero, sino que también soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto es una gran revelación, porque Moisés ahora se convierte en un modelo de Yeshua el Mesías. ¿Y por qué lo decimos así? Porque ahora Dios envía a Moisés de regreso a Egipto, a la casa del faraón, con una misión, con un mensaje muy claro, pero todo bajo la mano extendida de Adonai. Y creo que eso lo necesitamos ver, porque aquí es donde vemos, ustedes que nos han visto en las entrevistas y estamos viendo el movimiento de la unidad y unicidad de Dios y el Mesías, aquí la vemos muy grande. Así que la historia de Éxodo, lo dije en esta semana en mi Facebook, en las reflexiones pequeñas que estaba haciendo del Parashá, de que tenemos que ver esta historia de una forma más allá del nivel 1. Sí. En las escuelas dominicales antes nos enseñaban que Moisés fue a la casa del faraón, la vara, la salida de Egipto, pero aquí tenemos que ver de que Dios nos está mostrando no solo a nosotros, sino que a los egipcios les estaba mostrando de que Él es el verdadero y único Adonai, el único verdadero eterno, tanto que a mí me causa eso tanta curiosidad de que la palabra de este parashá, pastores, nos muestran cómo Dios trabaja en su tiempo. No en nuestro tiempo, sino en su tiempo. Y lo digo este ejemplo para pasar la palabra. No solo envía a Moisés como un mensajero, lo cual es, y lo podemos decir de esta forma, para las personas que han estudiado con nosotros, Él es un Mesías. Es un Mesías que trae salvación al pueblo de Egipto, un enviado. No es el Mesías, el unigénito del Padre, porque no tiene los 7 espíritus. Moshe tiene algunos, no tiene los 7, no se convierte él en el verdadero Mesías, pero es un Mesías, es un enviado. Pero no solo envía a su mano extendida, sino que también endurece el corazón
del faraón. Así que no solo está trabajando de este lado de la moneda, sino que también está trabajando del otro lado de la moneda. Todo esto para decir, para la gloria de su nombre. Amén. Correcto. Dios hace muchas cosas, y diría la mayoría de cosas, o pudiéramos aclararlo, todas las cosas, para la gloria de su nombre. Y ahí es donde entra la importancia para todas las personas que están entrando a este tema de las raíces hebreas, de que verdaderamente el nombre del Eterno sí es importante. Porque si Él hace todo para la gloria de su nombre, significa que su nombre es muy importante. Muchas personas dicen, no, eso el nombre no es importante, tú lo puedes llamar como tú quieras. No, Dios mismo dice, por la gloria de mi nombre, y después a su Mesías, el brazo extendido, que hablaremos un poco acerca de eso si nos da el tiempo, dice que toda rodilla se doblará bajo su nombre. Y eso es muy importante en el tema del día de hoy. Definitivamente, Pastor Roberto, entrar en este parachá, hay que entender muy bien vocablos bíblicos. Definitivamente lo que dice Camilito. Miren lo que el Eterno le da en diferencias de palabras a Moshe. En el verso 2 y 3 y 4. El Eterno le dice, habló todavía Elohim a Moshe y le dijo, yo soy Yahweh. Y aparecí. Mire, la palabra aparecí es muy diferente a la palabra habló. Dice en el primer versículo, la primera palabra que le dice en el verso 2 dice, y habló todavía. Pero luego le hace una aclaración que a Abraham, a Isaac y a Jacob, él se les apareció. Que aclara mucho más la visita de los el ángeles. encinar de Manrés. Ajá. Entonces dice, habló es de la palabra dabar en el hebreo, ¿verdad? Pero la palabra parecí es ra, que es muy diferente. Ahora, ¿qué es lo que el Eterno nos quiere mostrar a nosotros? ¿Cuál es la diferencia que hay tan grande en estas dos palabras, o sea, en estos dos textos? Primero nos confirma una gran revelación. Una cosa es que el Eterno le hable a sus siervos, pero otra es que Él se aparezca. Claro, claro. ¿Verdad? A Abraham, a Isaac y a Jacob, el Eterno se le apareció como el Shaddai. Nunca olvide eso. O sea, cuando usted escucha la palabra Shaddai, usted está escuchando la palabra que donde es la aparición, que el Eterno se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, cuando usted dice, y habló Adonai, está hablando del mismo Elohim, el mismo Yod Hei Vav Hei con Moshe. Y estas dos cosas tienen que entenderse para lo que viene. Porque Camito decía, pues Adonai le iba a dar una lección a los egipcios, pero Adonai le va a dar una lección al pueblo de Israel, que estaba viendo a los dioses de Egipto como sus dioses también. Entonces, Adonai tenía que mostrarles a ellos también que posiblemente deidades que ellos también como que ya estaban creyendo en ellas, eran simplemente deidades mortales. Correcto. Mitologías de ellos. Y necesitaba por eso darle. Por eso dice que el Eterno dice que a Israel le mandó las 10 señales. A mí me gustó mucho el parachá cuando lleva 3 años que el pastor enseña ese parachá en púlpito y en estudio devocional diario. Y el pastor dijo, es importante hacerle una auditoría a lo que estoy diciendo. Y esa palabra quedó grabada en mi corazón. Y dijo, Adonai no mandó las 10 plagas para Israel. Las plagas no fueron para Israel. Mandó señales y prodigios para mostrarle al pueblo de Israel quién era Adonai, quién era Yod Hei Vav Hei. Y ahí tenemos que entender para dónde iban dirigidas las plagas y qué era lo que le quería mostrar al pueblo de Israel. En ese aspecto, mencionando, bueno, dijiste cosas que me llevan a reflexionar bien algo especial. Mira, es importante notar que cuando se aparece el Eterno a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, el Todopoderoso, el Suficiente,
También incluso la palabra Shaddai podría traducirse como montaña. Ajá. Y tiene que ver ahora con lo que estamos viendo y lo que va a pasar en el monte Horeb, en el monte Sinaí. Pero es interesante que en la primera parte de los patriarcas vemos a el Shaddai realizando milagros, ¿verdad? Sí. Pero eran milagros del Dios Todopoderoso. Sí, fuerte, ¿verdad? poderoso. Que ellos entendían que venían de parte de Dios. Por ejemplo, el nacimiento de Isaac es un milagro. Y fue un milagro anunciado en una visita cuando se apareció el Eterno. Sí. Yeshua se presenta con Abraham y le da la palabra y le indica proféticamente: ahora Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Esa es una aparición y es un milagro. Pero ahora, en esta segunda parte, en Vayera, me presenté, me aparecí, se presenta ahora con el nombre de Hashem, Yod Hei Bat Hei. Realmente, el pueblo ortodoxo, el pueblo judío, realmente ellos no pronuncian el Yahweh que nosotros pronunciamos, o el Yahvé, o el Jehová que nosotros pronunciamos. O Elohim. Porque para ellos su nombre más aproximado de honra y de respeto es Hashem. Sí, claro. Entonces ellos pronunciarán Yod Hei Bat Hei, pero nunca pronunciarán como lo hacemos nosotros, colocando las vocales. Entonces esto es interesante, pero lo menciono para indicar que ahora en la presentación del nombre de Yahweh se presenta el nombre del Eterno, y se presenta el nombre del Eterno frente a una situación llamada plagas. Sí. Las plagas de Egipto, esas 10 plagas. Y la pregunta obvia que tenemos que hacer es: ¿qué es lo que el Eterno quiere mostrarle tanto a los egipcios como al pueblo de Israel frente a esta condición de las plagas? De hecho, me parece interesante mencionar que el concepto de plagas, valdría la pena que consideráramos esta definición. Plaga es un concepto de un origen griego inicialmente, y que representaba a cualquier tipo de animal que produjese daños. ¿A dónde? A los cultivos principalmente. Actualmente ese mismo concepto de plaga se lleva al efecto de circunstancias de enfermedad, por ejemplo, que causan muerte, es decir, situaciones en la vida de las personas, en las plantas, en los cultivos, en los animales domésticos o en todo tipo de bien material, por ejemplo, tornados, y todo esto se consideran hoy como situaciones de plaga, es decir, que ocasionan alteraciones físicas o fisiológicas y que traen como consecuencia daños extravagantemente importantes como la muerte o algo por el estilo. Entonces, cuando evaluamos esto que está pasando aquí, vamos a ver que ahora, cuando se da a conocer el nombre de Yod Hei Bat Hei a través de estas 10 plagas, veremos entonces la mano extendida, veremos la mano de Dios obrando los milagros de manera sobrenatural, entendiendo la palabra milagro como algo sobrenatural, y veremos al Dios, al Todopoderoso, al Eterno, mostrándonos físicamente esos milagros. Así es. Definitivamente tocar este tema vuelve a llevarnos a Yeshua. Yo creo que nosotros somos como de los que decimos todo en todos los parachás: vámonos a Yeshua, vámonos a Yeshua. Porque Yeshua es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses capítulo 1, verso 16. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el Shaddai, el que se aparece a nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando Camilo tocaba el tema del brazo extendido, eso no lo pase tan por alto. No. Porque usted ve que la promesa de Adonai: yo lo sacaré con mi brazo extendido, ¿verdad? Yo mandaré mi brazo y yo recogeré mi pueblo. Pero mucha gente hoy en día necesita conectarse tanto con Torah, en el momento donde está en el pueblo de Israel en Egipto, como necesitan conectarse con Torah en el momento de Yeshua, porque Yeshua vuelve y trae a colación todo este poder del Shaddai, como con Torah hoy en nuestra vida, en que eso toca nuestras vidas. Y miren, en el verso 6 de capítulos de Éxodo, dice, el Eterno nos recuerda. ¿Sabe por qué no nos recuerda? Porque es que a nosotros se nos olvida. Sí. Dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel:
yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Entonces le dice, recuerden que esa era la promesa que yo le di a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y no dice que un extraterrestre va a venir y nos va a sacar con brazo extendido. Ni el Nilo. Ni Superman, ni ningún dios parecido lo va a poder hacer. Pero, ¿en qué conectan esas 7 bendiciones? Que ese es el tema del mañana el pastor, y no vamos a ahondar allí. Él va a tocar las 7 bendiciones, las 7 promesas. ¿En qué consiste eso hoy a nuestra vida? ¿En qué hoy ese parachá conectado hoy con nuestra vida? En Ezequiel 36. Adonai vuelve y nos recuerda y nos dice en verso 21: pero he tenido dolor al ver a mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde se fueron. O sea, que Adonai nos vuelve a recordar que el propósito era que su nombre fuera exaltado, porque Él es el que nos sacó a nosotros de esa esclavitud. Y en el verso 22 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. O sea que eso conecta con nosotros hoy para decirnos, antes Adonai nos volvió a recordar que el nombre de Adonai estaba siendo profanado en Egipto cuando el pueblo de Israel quería como seguir deidades. Estaba siendo profanado y tuvo que hacer maravillas y prodigios para mostrar quién es Yod, Hei, Bab, Hei. De la misma manera, cuando las tribus se dispersaron sobre la tierra, el nombre de Adonai ha sido profanado. Entonces, Dios de la tierra, Dios del cielo, Dios de la luna, Dios del sol, Dios, todo es una profanación al nombre de Adonai. Y Adonai dice, yo volveré a mostrar mis Kadosh nombre sobre las naciones, y ellos conocerán que hay un Dios, y que ese Dios es el Dios de Israel. Tremenda palabra la que el Señor nos está dando. De hecho, en Hebreos capítulo 8, verso 8, nos vuelve a recordar que Él recuerda, en este momento le recordó al faraón, a los egipcios y a Israel, el pacto. Pero vuelve en Hebreos 8:8 y dice, y vuelvo y rectifico que hay un solo pacto, un pacto eterno que no tiene caducidad. Esa porción que estás enseñando de pacto eterno, esto es una pequeña solo reflexión, es importante porque aquí la palabra Brit, esa palabra que es pacto, recuerden que tiene el valor de 612, muy importante, Brit, pacto, y es un pacto eterno. Por lo tanto, no tenemos el pacto antiguo y el nuevo pacto. Es decir, no tenemos antiguo pacto y pacto nuevo. Sí. Tenemos un pacto eterno que, pues, lastimosamente, por asuntos de religión y teología y todo esto, hemos dividido el Tanakh, hemos dividido la Biblia en pacto antiguo o Antiguo Testamento y pacto nuevo o Nuevo Testamento. Correcto. Porque el pacto es uno y es eterno, es decir, la palabra es una, de principio a fin, una sola palabra, un solo eterno Dios poderoso, y Él es el principio y el fin. Creo que es muy importante entrar en un tema extraordinario de lo que la pastora estaba diciendo hace un minuto. Lo decía yo al principio. Tenemos que ver esta historia de Dios, y suena un poco fuerte, probándose ante estos dioses de Egipto. Dios no quería que esto pasara por... Dios podía haber sacado su mano extendida, y hablaremos de eso, de un solo toque, y haber sacado al pueblo de Israel, claro, desaparecerlo de Egipto y colocarlo en otra tierra. Lo hubiera podido hacer. Dios es Dios, y creo que es muy importante también tocar ese tema en este programa. Nosotros no podemos colocarle límites a Dios, y con esto entro al tema de Ejad. Dios puede hacer lo que Él
quiera. Me gusta mucho un video de los muchachos de Torah para hoy que están en las entrevistas y que nos gusta mucho su material. Y ellos decían exactamente estas palabras. Claro. Dios puede hacer lo que Él quiera. Es Dios. El que inventó todo, el que creó todo, tiene la habilidad de hacer esto. Todo lo que el hombre crea ya ha sido creado, lo cual no le pertenece porque hay un creador detrás de sí. Con esto dicho, Dios se puede revelar en un árbol, se puede revelar en muchas otras cosas, en una columna de fuego. Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Y con esto dicho, entremos a ese tema del brazo extendido, pero tomemos una pausa porque yo creo que esta siguiente parte va a ser un poco profunda para entrar. Así que gracias por estar conectados en el programa de hoy. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. Ok, entonces, para reflexionar y regresar un poco, tenemos que ver que Dios ha enviado a un Mesías a Egipto a defender el honor. Esto es muy importante, a defender el honor de Dios en la corte de los dioses. Sí. Es como lo podemos ver. En la corte de los dioses de Egipto, tanto que Adonai le pide a Moisés, ve tú, Aarón, y háganme sacrificio. Y Moisés y Aarón dicen, uy, pero ese animal que vamos a sacrificar es un dios para ellos. Y Moisés, mira el honor y el respeto que se manejaba en ese entonces. Moisés y Aarón dicen, no vamos a ofenderlos a ellos, vamos a ir al desierto y vamos a hacer sacrificio allí. Y el faraón les dice, vayan, pero no tarden. O sea, vemos ese honor y ese respeto. Claro, estamos hablando de que el faraón egipcio estaba en idolatría, pero lo que quiero que tú veas era el diálogo que se estaba manejando en este contexto, cómo Dios quería comprobarle a este pueblo de Egipto, pero no solo el pueblo de Egipto, al resto de la historia del mundo hasta el día de hoy, en este 2020, de que Él es el verdadero Dios, que Él maneja el honor, maneja la justicia y que Él es respetado porque Él es Dios. Entonces Moisés aparece al frente del faraón y dice, veamos el verso 12 y 13, dice, entra y habla al faraón, rey de Egipto. Esta es tu misión como Mesías. Ve y dile que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moshe delante de Yahweh, he aquí, los hijos de Israel no me escucharán, no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Creo que ahí tenemos que también tener un programa muy diferente acerca de eso, claro. Porque Hechos nos habla de que él no era un hombre torpe de labios. En mi opinión y lo que yo he leído era que él no conocía muy bien de la parte toráica, aunque había sido crecido en casa de hebreo. Su contexto cultural había sido en casa de Egipto. No era que él era torpe, sino que no conocía mucho. Y dice, si yo voy a ir, el protocolo de esto yo tengo que manejarlo muy bien porque ahora yo soy un Mesías. Entonces le dice, no te preocupes, tú vas a ser como Dios ante el faraón y te voy a enviar un profeta. Ahí vemos en el capítulo 7 ese contexto. Entonces Yahweh habló a Moisés y Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son, bueno, ya empezamos a leer lo que es la parte generacional. Aquí una vez más vemos algo tan extraordinario, porque Dios no solo está usando su brazo extendido, hablaremos de ellos en un poquito, sino que está usando el contexto de Dios y profeta. O sea, nos está dando tantas cosas que verdaderamente yo sé 100% que ya 30 minutos adentro de este programa no tenemos ni suficiente tiempo de poder hablar. Lo resumo con esto ya que se me ha dado el tiempo. El brazo extendido de Yahweh es Yeshua HaMashiach. El libro de Isaías, yo te invito a que lo leas con esto en mente. Siempre cuando leemos la Biblia tenemos que ya cuando tenemos el conocimiento, especialmente justicia y bondad, ya la vemos por toda parte. Y cuando ya esto se te aclare a ti, y lo quiero aclarar en este programa, que Yeshua y Adonai son uno. Esto es 100%. Esto lo defendemos en Israel Casa Integral y lo defenderemos en Parashá en Familia y lo defenderemos en nuestro ministerio, de que Yeshua, el Mesías, es
Adonai. Permíteme, Camilito, no quiero una interrupción breve, complementar un poquito lo que estás mencionando allí para hacer una ligera claridad. Porque la pastora Pili lo mencionó hace un momento en su primera intervención y me tocó inmediatamente, se me pasó mencionarlo. Cuando nosotros vemos culturalmente Egipto, cuando nosotros vemos culturalmente Grecia y todos los dioses, dijiste, y la mitología, nos damos cuenta que los dioses mitológicos tienen la característica de ser esos dioses de la mitología que a su vez se mezclan con humanos. Y se produce un híbrido entre dioses y humanos, y se produce un híbrido. Un ejemplo, por ejemplo, Zeus. Zeus, un dios egipcio, un dios griego, se mezcla con una mujer humana, y producen un hijo que es mitad caballo y mitad hombre. Centauro. Otro dios. Entonces, ¿por qué quiero decir esto a lo que estás mencionando de Dios uno? Esa mitología viene arrastrando el tema por siglos y nos quiere decir que el Dios Todopoderoso viene al vientre de Miriam y se mezcla con el vientre de Miriam y produce a un hombre Dios. Ajá. O a un Dios hombre. Un Dios hombre, sí. O sea, a un híbrido. Pero para que podamos tener la claridad cómo esta incidencia de las mezclas alcanzan lo que la mentalidad del hombre quiere llevar hoy, y de esto tenemos tanta división en que el Dios hombre y que no fue divino y todo, tiene que ver con el tema de las mitologías. Sí. Pero cuando nosotros tenemos la claridad absoluta en la palabra, escrito en la palabra y en la Torá, sabemos que Él es uno, íntegro, 100%, Dios es uno. Así es, y ahí por eso a lo que estábamos hablando, verdaderamente tenemos que ver ese contexto cultural de Grecia también, cómo afecta, y lo vemos en el módulo 1 de Estudio Bíblico Maná. Para todas las personas que no han estudiado el módulo 1, envíenos un mensaje para que les llegue el formulario para que se suscriban al módulo 1 y hablemos acerca de Grecia, cómo Grecia tiene un gran impacto también en todo esto y cómo se metió en el ¿qué pudiéramos decir? En la creencia cristoevangélica. Sí, es la mentalidad grecorromana. Y tuvo un efecto grande en nuestras creencias. Pero aquí estamos regresando y estamos haciendo una auditoría. ¿Y cuántas veces en Pastores nosotros no leímos esto del brazo extendido de Dios? Sí, y a lo mejor total. lo leíamos y uno decía, sí, el brazo extendido de Dios. Y a lo mejor hablábamos un poco, pero es que este brazo extendido de Dios nos defiende a nuestro Mesías siendo Dios. Amen. Y aquí lo vemos en pequeños versos de Isaías, que les invito una vez más a que lo lean, porque por todo Isaías se ve esta frase. Lo dejo con esta frase de Isaías capítulo 52, verso 10, que es el Serua de Dios, y lo vemos en el Serua de Pascua, él siendo la Pascua también, el Cordero. Verso 10 dice, Isaías 52, 10 dice, Yahweh desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación al Dios nuestro. Amen. Y en el capítulo 53 literalmente vemos al Yeshua, que este capítulo 53 lo hemos hablado en otros programas, no es permitido, no se es leído o no es revelado a no los judíos en Israel, pero literalmente 1, 2, 3, 4, 5 versos después dice Isaías 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y vean la famosa frase, el brazo extendido, para que se les quede esto. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Cuando nosotros en la Biblia veamos que dice la mano extendida, el brazo extendido, y la hermana Liliana creo que lo tomó muy bien en esto, porque yo le dije a la pastora, cuando ella lo dijo, creo que estamos leyendo el mismo contexto de los estudios, yo le dije, y lo colocó de una hermosa imagen. Si un brazo llega a un lugar, que sería muy raro y asustoso, llega a un lugar y a lo mejor tiene una marca, que es también hermoso, una marca,
y esa marca, dice, este brazo es de Camilo, digamos, en ese contexto, pues uno va a saber de que literalmente es parte de un cuerpo de un solo. La mano no se maneja así sola, sino está conectada al cuerpo. Y es literalmente lo que el libro de la palabra de Adonai nos está ya mostrando desde el Egipto, de que Yeshua mismo es el que está sacando al pueblo de Israel de Egipto. Y los dejo ya para pasar la palabra. Vean Isaías cómo tiene tantos versículos. Isaías 66, verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Amén. Y así todas estas cosas fueron creadas. ¿Qué tú dijiste de Colosenses capítulo 1, verso 16? Pues Porque que él es la imagen, el Shaddai. Sí, pero por él... Creado en él, por él. Todas las cosas Lo fueron mismo creadas. de este versículo, solo en un contexto diferente usado en el Brit Hadashah. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Adonai. Amén. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Amén. Dios en Egipto se estaba revelando como su brazo extendido, y la palabra lo acabamos de leer. El brazo extendido fue el que sacó el pueblo de Israel de Egipto. Maravilloso. Tremenda palabra la Amén, que estamos así es. viviendo Muy en bien. este momento. Mucha gente ha oído y ha leído este versículo que vamos a leer en este momento, y la gente le ha hecho una mala auditoría a esta cita, y por esta mala auditoría de entendimiento bíblico se ha dicho que nosotros somos diositos. Y ha sido una enseñanza que le ha hecho mucho daño al pueblo de Adonai. Al creyente, sí. La palabra está en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 7, ¿verdad? Vamos a leerlo allí. Dice, 7. Yahweh dijo a Moshe, mira que yo te he constituido Dios. Léalo en su Biblia para que vea que Dios, la palabra Dios está allí con D minúscula, Sí. realmente. D minúscula. es una D minúscula para referirse a una posición espiritual. Ujú. ¿Cómo? ¿Cómo? Exacto. No es Dios. Es como un Dios en el sentido del poder que Adonai le otorga al ser humano en la autoridad. Pero no es Dios. O sea, es importante entender esto. De aquí que tenemos que ver porque en la mitología griega Zeus toma autoridad como Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la mitología griega, vemos que Zeus viene a ser el nombre falso de Dios en minúscula. Ese vocablo que nosotros tenemos que hacerle una gran auditoría a la palabra Dios en minúscula, porque recuerden, vayan un momentico conmigo, por favor, al Salmo 82, ¿sí? Para Sí, que sí. veamos esa palabra, porque esta partecita, como que si la pasamos muy rápido por alto, se nos va a ir el Salmo 82, para entender quién es Dios y qué es lo que Dios dice de los dioses con D pequeña. Por favor, leámosla. Salmo 82, desde el verso 1, dice la palabra: Elohim está en la reunión de los dioses. Con D minúscula. Con LED minúscula. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Ay, lo que quiero representar es... Verso 6, para lo que estás complementando en este tema, verso 6 dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, Exacto. pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Aquí solo permíteme mencionar que esta palabra dioses aquí también tiene que ver con la palabra Elohim. Claro. Pero Es general. Elohim tiene varios significados, ¿verdad? Sí, es como un líder, título. es un título, básicamente como un líder, como un dirigente, como una persona de responsabilidad, como un juez incluso. Entonces, bajo ese concepto se habla en el texto que tú estás mencionando, cuando le dice, mira, yo te he constituido como Elohim para Faraón. No es que Moshe sea un Dios para Faraón. ¿Cómo? Como Dios. Dios en el sentido del eterno. Sí. Tú serás para Faraón
Un profeta. Como un juez. Como un profeta que se va a presentar a representar. Como lo que tú decías al principio, como un Mesías. El que lleva el anillo. Exacto. Como un hombre de autoridad, como un ungido. Entonces esa palabra muy bien mal interpretada nos ha sido o se ha enseñado mejor como que entonces todos nosotros somos diositos. Claro, porque entonces Yeshua hubiese quedado como un diosito. Y Yeshua aclaró el concepto y dijo, vamos a leerlo en Juan capítulo 12, verso 49. Yeshua no aparece como un diosito, ni como alguien que es un profeta más. No, Yeshua está defendiendo Torah desde el punto de vista de Adonai. Dice, porque yo no he hablado por mi cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y en Juan capítulo 14, verso 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amareis o hablareis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se está diciendo, aquí en este momento represento la autoridad de mi Padre y vengo a representar todo lo que Él ha dicho. Exacto. Porque Jesús no vino ni a cambiar lo que el Padre había dicho, ni a adicionar lo que el Padre estaba diciendo, a cumplir. Ni Jesús vino a decir, ok, estos que todos los del pasado que hicieron tan mal las cosas, ya no les pongan cuidado, ahora vamos a hacer algo nuevo. Yeshua nunca, jamás tocó la autoridad del Padre en su palabra. Entonces, es importante entender que no somos diositos, representamos a Adonai, representamos a su palabra, y cuando nosotros nos presentamos, porque pastor, es que en el argot, digámoslo con el respeto que se merece, evangélico, y ahorita como que en las raíces como que también está enterando, es un mover de hablar en el nombre de Adonai como diositos sin la autoridad de Adonai. Como que confundimos los términos y decimos, es que Dios me dijo que el nombre de él era Yahweh. Entonces el otro dice, no, es que no es Yahweh, es Elohim. Y el otro dice, no, es que Dios me dijo que era Yahoshua. Mira, escúchame, ese es un problema espiritual que necesita entenderse desde el punto de vista de Torah. Así es. Para que podamos avanzar en nuestro tema. Entremos. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con el programa del día de hoy. En verdad, un tema súper extraordinario que verdaderamente tendremos que grabar más acerca del brazo extendido de Adonai. Ya regresamos. Hola amigos, soy Camilo Alfaro. Saludos y bendiciones para todos ustedes que están viendo el Parashá del día de hoy. La razón por la cual estoy aquí en el carro y quiero hacer este promo con ustedes es porque quiero invitarles a que puedan escuchar el podcast. ¿Qué es un podcast? El podcast es una grabación de audio en sí que se puede escuchar en cualquier parte, como en el carro. Así que ahora todos nuestros programas del Parashá están disponibles en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Deezer, bueno, en una gran cantidad de plataformas. Busca Parashá en la familia. Ahí vas a ver nuestro portal, nuestra página de Parashá en la familia. Vas a poder escuchar todos los Parashás que vamos a hacer durante toda esta temporada anual de la Torah. Así que comparte por favor también a otras personas para que cuando vayan en su carro, si tienen la aplicación de Spotify o de Google Podcast o todas estas diferentes podcast plataformas, puedan escuchar un devocional extraordinario de Torah, de la palabra. Nos sentamos mis pastores, mis padres y yo, y escudriñamos la palabra de Hashem. ¿Qué dice? ¿Qué habla? Y por supuesto, no somos expertos para nada, pero queremos traerte algo del conocimiento que Hashem nos ha dado a cada uno de nosotros para poder llevártelo a tu televisor y ahora también en tu podcast. Así que te invito, por favor, comparte esta plataforma de podcast con otras personas para que ellos también sean bendecidos. Regresemos al programa del día de hoy. Bueno, muy bien, entonces regresamos al programa del día de hoy y yo sé que muchas personas van a decir, pero ¿por qué estamos hablando de Egipto y estamos hablando de Yeshua?
Porque es que ya en otros programas hablábamos en este momento, en esa pausa. Ustedes pueden ir a nuestro canal de Israel Casa Exacto. Integral. El pastor Roberto se ha tomado el tema. Hay parashás donde lo hemos hecho. Este programa de Parashá en Familia es ya dirigido a personas que, por supuesto, vienen estudiando con nosotros, que están en los módulos y que esto les da un poco más de herramienta para usar y conectar un montón de puntos que hemos tocado en otros programas. Claro. En el Israel Casa Integral están los playlists, listas de reproducción, donde tenemos literalmente el nombre, la Torá. Ahí está Génesis, Bereshit, Shemot, todos los libros están allí y día por día puedes estudiar el Parashá con el pastor para que también entremos un poco más las plagas, qué significa todo Más esto profundo. en profundidad. Y también, por supuesto, ve a Israel Casa Integral y en la caja de buscar coloca Shemot, coloca Éxodo. Todas esas diferentes enseñanzas te van a aparecer. Hoy nos queremos enfocar y en sí en este Parashá en Familia, en esta primera sección, nos hemos enfocado más en defender a Yeshua desde Bereshit, Bara Elohim, hasta donde estamos en este momento, porque es muy importante, porque hoy en día se mueven diferentes identidades de que dicen que Yeshua no es Adonai, que Yeshua solo fue un hombre, como lo decía el pastor, y queremos defender esto para que tú también estés seguro de que el brazo extendido de Adonai es Yeshua. Esto es muy importante porque cuando Moisés entra a la tierra de Egipto, los hebreos le dicen a Adonai: nosotros no queremos ningún tipo de problema, por favor, mira, hemos estado en paz, queremos ser Llevemos la fiesta en esclavos, paz. llevémoslo como está. Y Mateo capítulo 6, verso 24, Adonai le dice las mismas palabras que usa Moisés: nadie puede servir a dos amos. Aleluya. Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servirle a Elohim y a las riquezas. Claro. Enfóquense. ¿Qué van a hacer? ¿Quieren que lo saque? Porque Adonai en esta, una vez más, en el nivel en el cual estamos ahora hoy en día, Yeshua viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro. Y entonces muchas personas que estamos en las raíces hebreas y estamos en Israel Casa Integral, salen a las calles a predicar y tienen que literalmente usar este verso. ¿A quién van a obedecer? Al Dios verdadero Adonai, al yo soy, al que se muestra Moisés, otro Dios que a lo mejor tú sirves, que verdaderamente no está tan claro como Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, Adonai uno es. Y es tanta esta tipografía de lo que Yeshua quiere decirlo, que vámonos al libro de Romanos rápidamente para poder dar este contexto de cómo defendemos a Yeshua siendo Adonai y especialmente en este parashá de Vayera. Romanos capítulo 6, verso 17. Vean cómo Dios usa la parte cultural de lo que está pasando. Pablo lo usa para revelarnos a nosotros esto. 6:17. Pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran siervos del pecado, han venido a obedecer de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. Y una vez libertados del pecado, se han hecho servidores de justicia. Antes ustedes le servían, lo leímos en Mateo capítulo 6, verso 24. Antes ustedes le servían a otra cosa, a otra identidad, pero ahora ustedes no son esclavos, sino ahora son servidores de Yeshua. Los he convertido de esclavos y los he sacado al desierto para que me celebren fiesta, porque yo ahora soy su Dios y ustedes me sirven a mí, al Dios de justicia. Wow. Pero no es tan extraordinario esto que miren cómo Yeshua usa en Lucas suena un poco diferente esa, Lucas capítulo 11, y aquí vamos a conectarlo con Egipto porque Yeshua lo hace, el brazo extendido, como lo hablábamos hace unos minutos atrás. Lucas capítulo 11. Recordemos que hablamos acerca de las plagas. Moisés va a Egipto, hace milagros, hace cosas grandes. Lo voy a leer de mi teléfono, lo quiero leer de la Biblia, por favor, no me critiquen de ninguna manera, solo que quiero leerlo porque ya lo tengo preparado y se me hace un poco más fácil. Éxodo capítulo 8, verso 19. Entonces los magos, ahorita vamos a hablar de la vara, el pastor va a tomar ese contexto, le dijeron al faraón: aquí está la mano de Dios. Wow. Pero el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como el Señor les había dicho. Y Lucas capítulo 11 nos habla de algo extraordinario. Yeshua mismo, Dios mismo.
Capítulo 11, verso 21. Cuando el hombre fuerte y armado vigila su propia casa, sus posesiones están en paz. Pero si viene uno más fuerte que él y lo vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte sus despojos. Tremendo. Yeshua le está diciendo, Dios es el hombre fuerte que entró en Egipto, venció a todo un ejército, venció a todo un país y le quitó su posesión. ¿Cuál era la posesión de los egipcios? Recuerden que en Shemot, en los nombres, el rey que se levantó sí conocía al pueblo hebreo, cómo se iba a levantar. Claro que sí. Y el pastor no se lo dije la última vez en el parashá pasado, que creo que es tan muy interesante para conectar, porque tú decías, ¿ustedes creen que a José se le hizo fácil que sea nombrado rey? O sea, que a los otros egipcios hubieran dicho, no, sí, claro. En mi opinión, el que se levantó fue uno de esos que había dicho, ¿cómo es que a este lo hacemos rey? Por supuesto. En mi opinión también. Sí, el que se levantó dijo, claro que yo me acuerdo, pero yo no quiero nada que ver con esos hebreos, nos han quitado tierra, Bueno, aquí vemos que la posesión sagrada de estos egipcios eran los esclavos, porque era el que trabajaba duro, les ayudaban a ellos. Entonces, claro, el hombre fuerte, lo dice Yeshua, entra y les quita a ellos, los vence, los baja a su más mínima para comprobarles a ellos que Él es verdaderamente Adonai. Y cierro ya con esta palabra, pastores. Verso 14, ya Yeshua diciendo algo extraordinario. Los discípulos le piden, la gente alrededor les pide una señal. Y el verso 14 dice, una vez estaba expulsando un demonio que era mudo y sucedió que cuando salía el demonio, el mudo habló y las muchedumbres quedaron asombradas. No, ese no es. ¿Cuál? Verso 20. Pero si es por el dedo de Elohim que yo expulso a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Exacto. Yeshua una vez más dice, yo soy el brazo conectado y el dedo conectado de Adonai de Egipto, que cuando yo saqué al pueblo de Israel, hice grandes milagros y saqué demonios de Egipto también, y los saqué en casa de servidumbre. Maravilloso. Extraordinario. Es que cuando... Apasionante, Camilo. No, apasionante y de verdad muy, muy, muy profundo, porque estamos viendo, dijiste una palabra que quiero compartir precisamente ahora en Shabbat, y es como tomar al pueblo de Israel que está en una condición de esclavitud, de servidumbre. Y la primera palabra que encontramos en el capítulo 6, en el verso 6, es los sacaré. Exacto. Porque, observen, nosotros decimos, o tal vez en algún momento ustedes han predicado o dicho esta frase, es que Yeshua es un señor. Es un señor, ¿en qué sentido? En el sentido de, es respetuoso. ¿Sí? ¿Lo hemos dicho? Sí. Y él es respetuoso. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? He aquí, yo, Yeshua HaMashiach, estoy a la puerta y llamo. Si usted abre la puerta y me permite pasar, cenaré con usted y usted cenará conmigo. Entonces decimos, wow, Yeshua es un señor, es un caballero. Pero un momentico, aquí en el capítulo 6, verso 6, no les pide permiso, nos dice que yo los sacaré. Es decir, sí o si sí, te porque parece, es que no querían salir. si no te parece, si estás de acuerdo, sí, si no estás de acuerdo, aquí dice, yo los sacaré. Y aquí el Eterno les dice, ay amigos, lo que usted piense o lo que usted considere o lo que usted crea, no me interesa. Yo los voy a sacar de su condición de esclavitud, de servidumbre, de su manera vieja de pensar y de vivir, porque han vivido en esclavitud, porque ustedes se lo buscaron. Y yo, por lo tanto, a mi pueblo escogido lo voy a sacar sí o sí. Entonces, los voy a sacar. Ahora, es interesante, como sé que el tiempo se nos ha pasado extremadamente rápido, solo quería no dejar de mencionar la historia en el orden que vamos, porque en el capítulo 7, en el verso 8
y en el verso 3 primero dice: yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. La pregunta aquí interesante es: ¿qué sentido tiene que el Eterno permita estas plagas y todo lo que va a pasar? Y ustedes irán a hablar con el faraón, pero cuando hablen con el faraón, yo endureceré el corazón de tal manera que el faraón les va a decir que no. Pero un momentico. Padre, por favor, explícame eso. ¿Cómo es que tú me pones esta misión? Y ahora, tú decías en la primera parte, Camelito, decías, aquí vemos a un Mesías, Moshe, un Mesías, un enviado, un ungido, un escogido, un elegido para una misión. Pero cuando este elegido, este Mesías, va a presentar la misión y habla con el pueblo y les dice: el Eterno se presentó en un asnet, en una zarza ardiente que no se consume, y me dijo su nombre, y me dijo que este pueblo va a salir de la esclavitud. Y todos le dicen: bueno, pues, listo, para adelante. Y cuando ellos se presentan con Faraón, el Eterno le endurece el corazón. Y el faraón les dice: no, ¿cómo así que los va a sacar? Ustedes de aquí no salen. Es más, a partir de hoy les vamos a disminuir la ración de comida. Es más, a partir de hoy menos salario. Es más, a partir de hoy doble porción de trabajo. Descansaban el domingo, pues ya no descansarán el domingo. Ya no tendrán descanso durante el día, ni el break de la mañana, ni el break de la tarde. Entonces, o sea, que tú eres el Mesías. Tú eres el enviado de Dios, y desde que tú llegaste, esto se forma un terrible problema. Definitivamente volvemos al tiempo de Yeshua y volvemos a retomar el tema basado en el tiempo de Yeshua, y nos damos cuenta que en todas las ocasiones Egipto se nos vuelve a venir en el camino. Vamos a las conclusiones del parashá de hoy, porque yo quiero dar una conclusión, si me lo permiten, con el tema de hoy, a la actualidad del parashá en familia. Muy bien. Conclusiones del parashá en familia. Entonces, en este cierre, para el cierre, y vamos a conclusiones, quiero decirles que es interesante notar, solo lo voy a mencionar, repito, vayan a nuestros estudios de los 2 años anteriores, porque allí estarán en detalle las 10 plagas, que dividimos en 4 grupos, de 3, 3, 3 y 1. Y cada uno de estos grupos tiene que ver con el aire, con el agua, con la tierra, con nuestro entorno, y todas estas 10 plagas, explicadas cada una de ellas, nos mostrarán incluso cómo los magos, los adivinos, el hechicero, el brujo, la ciencia moderna, toda esta tecnología pretende imitar, copiar, ilusionar la magia y tratar de copiar el modelo del Eterno. Es básicamente, si hay una conclusión que yo quiero presentar, es esta. Hoy también hay hombres que hacen milagros. Hoy también hay gente que quiere hacer milagros, incluso utilizando el nombre de Yeshua. Pero no son más que imitadores, o no son más que magias, o no son más que personas que utilizan cualquier estrategia humana para distraer el emuná y el corazón de los hombres. Haciendo la salvedad que creemos en los milagros. Por favor, absolutamente. Y los hemos vivido de una manera, asimismo, sobrenatural. Bueno, entonces, mi conclusión para el tema de hoy es: estudia parashá. Porque mira, nosotros podemos tomar un tópico espiritual y darte una porcioncita. Claro que te estoy diciendo que estamos dándote el postre, pero el alimento sólido no te lo podemos dar en un solo tema de parashá en familia. Por eso nuestra invitación es a suscríbete al Estudio Bíblico Maná. Cuando tú te suscribes al Estudio Bíblico Maná, tú pides que por favor te den el formulario para dónde tú quieres recibir, en qué parte tú quieres recibir. ¿Te quieres recibir Estudio Bíblico Maná acreditado? ¿Quieres recibir un estudio de diplomado en raíces hebreas? ¿O simplemente quieres recibir el devocional diario de parashá? Cualquiera de las 3 áreas, pero ahonda en el tema. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque mira, voy a darte una palabra que está en el libro de Isaías capítulo 11. Yo quiero que tú conectes esta palabra con el parashá, porque es del parashá. Pero si tú no has entendido lo que sucedió en las 10 plagas, en lo que le sucedió al pueblo de Israel, Adonai le dijo: sacaré mis ejércitos, mi pueblo y los hijos de Israel. Él utilizó 3 adjetivos. ¿Para qué? Israel es un ejército. Israel es un pueblo.
Israel son los hijos del Todopoderoso, o sea, los ven, los hijos de Adonai. Entonces, definitivamente lo único que hay que entender es por qué Adonai llamó a Israel. Ahora, en Isaías capítulo 11, verso 10, acontecerá, vamos a leerlo porque esta es la palabra profética que Adonai nos está dando en este parachá. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, está hablando de Yeshua, el brazo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. Y su habitación... Coallín, sí. Y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá que en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elam, en Sinar, en Hatán y en las costas del mar. El brazo va a volver a sacarse, de la misma manera que Caminito habla del brazo, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, y se disparará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos, y Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que valorarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, y saquearán también a los orientes, y Edom y a Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Yahweh la legua, ¿sí?, del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y los herirá de sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Te voy a decir una cosa. La gente tiene que entender esta profecía bíblica porque tiene que ver con las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, que van a pasar otra vez sequito para llegar a Jerusalén, porque es la capital, la tierra del Mashiach. Yeshua no va a llegar a Egipto. Yeshua no va a llegar a Roma ni a Estados Unidos. Yeshua va a estar en Jerusalén. Él va a llegar a Jerusalén. Y todos nosotros vamos a pasar sequito el río. En seco, y vamos a pasar y vamos a llegar a Jerusalén. Porque dice, y los sacaré con mano extendida, como Amén. La revelación que Camilito ha tenido con el brazo de Adonai. Amén. Ese brazo volverá a ver una actitud, un tiempo como las 10 plagas, y volverá Yahweh a decirnos, es hora de regresar. Tremendo. Y ahí en ese contexto de lo que la pastora está diciendo, Éxodo capítulo 7, verso 4, el parashá de esta semana. Una vez más, no hemos hablado acerca de las plagas y de todo el resto de la historia, porque yo lo hemos hablado antes y te invitamos a que lo vayas a hacer. Muy importante. Y es muy importante, claro que sí. Con esto dicho, regresamos al punto de que Dios lo que hace, lo hace para la gloria de su nombre. Aleluya. Mandó a Moisés a representar el reino de Adonai. Maravilloso. Y así él mismo nos envía a nosotros. Por eso ahora que nosotros tenemos este contexto extraordinario de la palabra y entendemos más de la palabra, se empiezan a aprender focos adentro de nuestra mente, cosas que hemos estudiado que nunca se nos han abierto y ahora las vemos. Pues ahora que tenemos este contexto, tenemos el orden de representar ese reino de la mejor manera posible. Tenemos esa responsabilidad. Y con eso dicho, creo que tenemos que tener mucho respeto cómo representamos ese reino. Número 2, nuestras palabras, nuestra manera de expresarnos debe reflexionar a una manera correcta de un reino. Cuando el presidente Donald Trump, mira, lo acabamos de ver en Europa. En Europa lo vimos, como cuando una persona quiere salir de la familia de la realeza en Inglaterra, en Inglaterra, perdón,
hay todo un proceso de salir. Eso no es de que mañana me despierto y voy a salir. No, se reunieron con la reina, hubo un proceso de salida, o sea, porque se respeta la jerarquía de ese reino. Claro. Y creo que con esto es muy importante a todas las personas que nos ven, que son parte de Israel Casa Integral, mucho más, tengamos mucho honor y respeto cómo nos expresamos en las redes sociales, cómo Sí. hablamos de otra persona, porque estamos representando al rey. Sí, Por es eso correcto. cuando nosotros hacemos justicia y bondad, representamos al El rey. convenio del rey. Moisés iba como representante y yo cuando pienso Como es que Elohim, correcto. quiero que entendamos de que lo dijo el Salmo 82, él se sienta en la asamblea, dice ahí, en el piso, y yo lo pienso de esa manera, de que es que Moisés estaba yendo, eso es como decir la guerra de los dioses, si lo podemos decir, solo que el único que es verdadero Dios ahí es Adonai, Ajá. y Moisés va a representar ese reino. Y Dios mismo nos dice, vayan ustedes y hagan todo lo Qué que ustedes han tremendo. visto también en todo lugar. Eso aquí, familia de Easy en especial y toda persona que nos esté viendo, Sí. representemos el reino. Fíjate. Donde quiera que vayamos, que seamos justos. Para terminar en esta conclusión de mi parte, Éxodo capítulo 7, verso 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Y vea el verso 6, que creo que es para nosotros también, en ayuda y en sostenimiento. E hizo Moshe y Aarón como Yahweh les mandó, y así Lo lo hicieron. hicieron. Tremendo. No solo Dios le comprobó a Egipto de que él era el verdadero único Dios. Por supuesto, aquí todavía no han salido de Egipto, sino que Dios les está diciendo lo que dijo el pastor. Yo los voy a sacar. Quieran o no, los voy a sacar. Pero quiero que vean cómo Adonai dice, yo voy a ganar esta guerra y les voy a mostrar al mundo entero de que yo soy el verdadero Dios. El verdadero, Y Moisés y Aarón hicieron como Yahweh les mandó. Qué bendición es representar el reino y obedecerle a Él en todo lo que Él nos ha mandado. Y mira, en eso Maravilloso. que estás mencionando, y de verdad un minuto solo para mencionar, que Moshe y Aarón obedecen la Ajá. ordenanza que el Eterno les da, a sabiendas que cuando van a entrar a la presencia del faraón, él les va a decir que no. Que no. O sea, ¿a quién se le ocurre, por decir algo, presentarse en una compañía para un trabajo, para una posición, sabiendo que la persona encargada le va a decir no? Sin embargo, insiste, y no insiste una vez, insiste por 10 ocasiones Sí. diferentes, llevando un mensaje contundente, aún sabiendo que ese mensaje contundente, el faraón va a decir que no. No, 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 no. Y esto nos muestra la persistencia. La emuná. Y lo otro que quería solo también mencionar brevemente cuando mencionaste este punto de, ahora que estamos en Torah, estamos en otro nivel. Amén. Y cuando estamos en otro nivel, Moshe igualmente subió a un nivel. Moshe es la persona del nivel más elevado que podemos encontrar, obviamente, En la Tanaj. desde el punto de vista del ser humano como hombre. Como humano, sí. Moshe está en un nivel tan alto, y lo veremos en todo el proceso de Shemot hasta cerrar Torah en Devarim, cómo él tiene esa conexión VIP directa con el Eterno, porque su nivel es un nivel completamente elevado. Y lo vemos aquí, desde la obediencia, cumpliendo como el Padre le indicó, cumpliendo exactamente. Él nunca le dijo, pero ¿cómo me vas a enviar por quinta, por sexta, por séptima, por octava, por novena vez a hablar con ese hombre, si ese hombre, yo ya sé que me va a decir que no? Él simplemente obedeció. Y hizo. Y esto nos lleva a un nivel en el que evidentemente cuidamos cuánto hacemos, cuidamos cuánto decimos, y a lo que, gracias Camilito por mencionarlo, ser tan cuidadosos de expresar y en este mover de las redes sociales, ser tan prudentes Responsables. y tan responsables de una palabra que no hiera ni lastime el ministerio y honre al 100% Amén. a nuestro Padre Eterno. Por eso yo creo que esa posición que tuvo el faraón de decirle no, 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 la voy a adoptar con mi esposo cuando me pide cositas. Le va a decir no, no, no. Cositas. Así que cerremos. Pero sabiendo que al final sí lo va a tener. Ah, sí, eso sí. Bueno, mis Bueno. hermanos, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy. Les invitamos a que vean este video una vez más.
especialmente estudiar el brazo de Dios, el brazo, su mano extendida extraordinario. Ay, Yeshua. Y estaremos en más estudios. Por favor, suscríbanse a este canal, inviten a otras personas a suscribirse también para que juntos podamos estudiar. Y yo pensaba esto al principio también, téngannos paciencia. O vean el proceso. Muchas personas cuando fuimos a Orlando nos dijeron, yo he visto el proceso de ustedes desde que antes hasta hoy Sí. y en verdad no es por vanagloria para nada, pero no me puedo ni imaginar, si Adonai lo permite, bajo su voluntad, cuando ya comencemos a estudiar más del hebreo. Creo que Sí. podremos sacarle aún más y más y Wow, más, y amén. nunca terminaremos Nunca, en esa porque- búsqueda. Pero creo que estos programas, la misión es de que te lleve a ti a otro nivel. Y para la persona que no ha estudiado con nosotros los otros videos, despertarte. Bienvenidos. Sí, Despertarte. bienvenidos. Yo lo pensaba en ese momento que salí en esta mañana, decía, mientras los huesos despiertan, plantaremos semillas. Amén. Mientras Uy, Oye, profundo. pero Le sirve levantarse en la mañana. Oiga, pero le rascan y le sale evangélico. Oiga. La rascan y le sale el evangélico. Esa salida a desayunar te sentó muy bien. Pero pensaba en eso, mientras los huesos secos despiertan, nosotros seguiremos plantando semillas. Y lo mismo te invito a ti, planta semillas donde quiera que estés, planta semillas en tu comunidad, Claro. planta semillas porque el plantar Los huesos están despertando. están despertando. Así Están es. recibiendo Amén. vida. Qué Bien, mis amados hermanos, bendito este ha sea sido el Eterno. tiempo de estudio bíblico devocional. Gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Amén. Shabbat shalom, shalom Shabbat, alejem. shalom Shalom, para shalom. ustedes. Un saludo especial. Esta noche estaremos en una casa celebrando Shabbat. Y si quieres participar con nosotros, envíanos un mensajito. Shalom. Shalom. Israel, Casa Integral, es una congregación para la familia en Torá. Contáctanos en YouTube, Israel, Casa Integral.